Muy buenos días con todos. Muchachos, antes que todo, debo de felicitarles por las tareas que me están mandando. El día de hoy revisaré ya revisaré todo y pasé las notas. Muy buenas tareas, muy buenas respuestas. He estado mirando, les felicito a todos muchachos, sigan así. Lo importante es que ustedes aprendan. Yo me siento feliz cuando veo que mis estudiantes aprendan. Acuérdense muchachos, que debemos de aprovechar todo el tiempo. No hay excusa para estudiar. Más bien, finalizando el video, me gustaría que dejarles esa propuesta para ustedes. A la hora que me envíen la tarea de este tema en particular, me gustaría que me lo envíen con una respuesta sencilla. ¿Les gustaría a ustedes, en nuestra clase de plan lector, leer un libro? ¿Sí? ¿No? ¿Tal vez? Me gustaría leer juntos un libro, un capítulo de un libro, para de esa manera poder librarnos de la tecnología, poder imaginar nosotros mismos a los personajes, poder imaginar las situaciones. De hecho, he estado viendo algunos libros, y el primer libro que me gustaría que ustedes se vean la posibilidad, si lo pueden descargar, o tal vez lo tengan por ahí, es Chocolate Caliente para el alma de los adolescentes. Eso creo, me parece haber visto para poder descargarlo en formato PDF. No sé si la mayoría me dice que sí, para poder leer juntos ese libro. Y de hecho también esperar la participación de ustedes. Ustedes mismos me pueden enviar un audio con su lectura, con su voz, y yo poder subirlo, adjuntarlo a ese video. Sería muy interesante, ¿no? Chicos, entonces, finalizando este video, me gustaría que ustedes me digan su respuesta, si les parece bien esa idea o no. Ya chicos, vamos a hacerlo de manera democrática. Dicho esto, vamos a ver lo que son tipos de lectura. ¿Se acuerdan que ya hemos visto lo que son clases de lectura? Ahora vamos a ver lo que son tipos de lectura. Acá tenemos un personaje diciendo por qué se lee. A ver, ¿por qué cree que nosotros leemos? A ver, ¿por qué? ¿Alguien que me diga por qué, por favor? Ustedes mismos, a ver. Los motivos más poderosos por lo que leemos, poder reducirlo a estos dos. ¿Leemos por interés o porque nos gusta? Entonces, leer es para muchísimas personas una de las actividades más disfrutables. Hacerlo desde temprana edad trae a nuestra vida y también a nuestra mente innumerables beneficios. ¿Qué quiere decir esto? De que leer es beneficioso para nosotros, tales como la adquisición de conocimientos, el desarrollo de la creatividad y la imaginación, y ejercicios de memoria. Entonces leer nos beneficia tanto en nuestra creatividad, imaginación, y también podemos hacer ejercicios de memoria. A ver, entre otros, sin mencionar que para muchos es también la actividad ideal por excelencia para acompañar nuestros momentos de ocio. Entonces, leer nos beneficia bastante, muchachos. Sobre todo si leemos un libro de estudio, un libro de aventura, una novela de amor, cuento de terror. En fin, la lista de géneros es muy inmensa. También como el surgimiento de nuevas tecnologías. Lo es de los formatos en lo que podemos disfrutar de ellos. Entonces la lectura debemos disfrutarlas. Para poder disfrutar una lectura al máximo,
vamos a ver esto de aquí. A ver, muchachos, yo les voy a leer los tipos de lectura y quiero que ustedes también me digan de qué manera leen ustedes. A ver, empecemos con el primero. Lectura silenciosa. Es la que se realiza sin emitir ningún sonido o palabra. La lectura silenciosa tiene como ventaja una mayor rapidez en la captación directa del significado de la lectura. Ventajas importantes. Se emplea en el tiempo con más énfasis. Los niños no se sienten presionados, comparten experiencias y el lector puede leer a su propio ritmo. Entonces, muchas veces nosotros leemos sin pronunciar ni una palabra, todo mediante nuestra vista, ¿no? O sea, leemos de manera silenciosa. Entonces, esa es nuestra primera lectura. En la lectura silenciosa, la persona recibe directamente en el cerebro lo que ven sus ojos, salteando las experiencias auditivas. En ese tipo de lectura prima muchísimo la concentración y con frecuencia, si observamos a una persona practicar la lectura silenciosa, entonces esa persona va a experimentar nuevas cosas. Entonces, no es lo mismo escuchar un relato que nosotros leer ese relato con nuestros ojos. Entonces, muchachos, en la lectura silenciosa, los conocimientos, las palabras, lo recibe directamente nuestro cerebro, lo que ven nuestros ojos. Siguiente tipo de lectura, lectura oral. Se produce cuando leemos en voz alta. La lectura oral o expresiva nos permite mejorar la pronunciación de los sonidos que conforman las palabras, así como el ritmo o entonación que tiene un texto. En general, contribuye enormemente a mejorar nuestra comunicación, porque nos habitúa a hablar en voz alta ante un público con soltura y naturalidad. Entonces, la lectura silenciosa nos permite abrir un mundo de imaginación. Todo lo que nosotros leemos a través de nuestros ojos ingresa directamente a nuestro cerebro. En cambio, la lectura oral, cuando leemos en voz alta, podemos expresar lo que leemos. Podemos también pronunciar mucho mejor lo que estamos leyendo y darle un ritmo diferente a la lectura. Entonces, chicos, eso también nos abre un mundo de posibilidades de hablar en voz alta ante un público con soltura y naturalidad. Entonces, cada tipo de lectura tiene su propia ventaja. Disculpen. Cada tipo de lectura tiene su propia ventaja. La lectura oral se da cuando la persona que lo lee lo hace en voz alta. Algunas personas hacen esto debido a que el sonido ayuda a que las ideas puedan grabarse en sus cerebros, aunque también pueden hacerlo en un momento que les es difícil concentrarse debido al ruido del ambiente, y al escuchar su voz logran capturar este sonido y de esta manera disipan un tanto la distracción. Entonces, cuando una persona no se puede concentrar bien, ¿qué es lo que debe aplicar? La lectura oral. Entonces ya hemos visto dos tipos de lecturas. Ahora vamos a ver lo que es la lectura superficial. Este tipo de lectura consiste en leer de forma rápida,
de forma veloz para saber de qué trata un texto. Leemos para obtener información sobre un texto. Ejemplo, cuando nosotros vamos a hojear un libro o una revista o un periódico. Entonces, cuando nosotros leemos rápidamente, buscando una palabra o algo importante, estamos haciendo una lectura superficial. En ese tipo de lectura se barra el texto para saber de qué se está hablando. En una lectura superficial se pretende captar una idea general, pero no los detalles. ¿Estamos? Entonces, en la lectura superficial vamos a obviar esos detalles. Este tipo de lectura es muy recomendada cuando se lee por primera vez un texto, ya que no se recomienda entender los conceptos más complejos, sino hacerse una idea general. Acuérdense, cuando nosotros vemos palabras que no conozcamos, nos vamos de frente al diccionario. Entonces, ¿cómo realizar una lectura superficial? Con el dedo se va guiando la vista por cada línea que se lea. El dedo vamos a aplicar un movimiento en forma de S. Se trata de utilizar el dedo como guía. Entonces, de esa manera conseguimos la lectura superficial. Más que todo, este tipo de lectura se barra el texto para saber de qué se está hablando. Es una lectura más bien superficial que pretende captar tan solamente una idea general. Y no me interesan los detalles, tan solamente me interesa de qué trata el texto. Ese tipo de lectura, como ya le vengo a repetir, si nunca has leído un libro, este es el tipo de lectura que debes de emplear. ¿Estamos, chicos? Entonces, vamos con la siguiente tipo de lectura. A ver, lectura selectiva. Es aquella que se lee solo la parte del texto seleccionado y no el texto completo. Ese tipo de lectura se aplica para leer información que en verdad nos interesa de forma más rápida. Se deben seleccionar las partes del texto que contengan la palabra y la frase clave. De esta manera facilita la comprensión de la lectura. Entonces, en la lectura selectiva nosotros ya no vamos a leer el texto, sino vamos a leer una parte seleccionada. Por ejemplo, en los periódicos, generalmente en la parte antepenúltima o última vienen los horóscopos. Ya. Entonces díganme, ¿ustedes van a leer todo el horóscopo o solamente van a leer su signo? Si van a leer solamente su signo, están haciendo una lectura selectiva. ¿Cuáles son sus tipos? Miren, objetivos de la lectura selectiva. Tipos de lectura selectiva: hojear, palabras claves, principio y final del párrafo. Cómo practicar la lectura selectiva. Entonces, muchachos, si nosotros seleccionamos una idea, un párrafo, palabras claves, estamos haciendo la lectura selectiva. Entonces, ese tipo de lectura que se realiza es cuando se está buscando datos específicos. Por eso se denomina también lectura de búsqueda. El lector no lee minuciosamente, sino que realiza un planeo veloz, buscando solo la información de interés para la persona. Vamos a ver ahora lectura comprensiva. En la lectura comprensiva, el lector procura entender todo el contenido del mensaje. Se practica de manera lenta, de modo que permita un abordaje del tema, donde los tiempos que se le dedican sean suficientes. Entonces,
En la lectura comprensiva, nosotros vamos a leer de manera más lenta. Vamos a comprender cada palabra, cada detalle de la lectura. La lectura comprensiva aumentará tu rendimiento. Solo debes de subrayar las partes más complejas. Esta parte de aquí, déjame aclarar que en nuestra clase también vamos a ver lo que son ideas principales e ideas secundarias. Y vamos a hacer también técnicas de lectura, pero eso vamos a hacerlo más adelante. Un esquema sobre las ideas del texto te permite analizar lo que has leído. Cuando estés leyendo, es importante volver atrás en el contenido. Entonces, lectura comprensiva nos permite capturar todos los detalles. Reglas importantes para la comprensión. 1. Primero, dejamos subrayado las ideas principales. Buscar en el diccionario las palabras que no entiendas. Haz una nota a pie de página. La importancia de un esquema y repasar lo estudiado. Entonces, muchachos, esa es una lectura comprensiva. En la lectura comprensiva, el lector procura entender todo el contenido del mensaje, absolutamente todo. Se practica de manera muy lenta, de modo que permita un abordaje del tema, donde los tiempos que se le dedican sean suficientes para comprender muy en fondo lo que nos quiere decir el texto. Vamos con nuestra última lectura. Lectura crítica. Bueno, en realidad también tenemos una lectura recreativa. Primero vamos con una lectura crítica. Cuando hablamos de una lectura crítica, nos referimos a un análisis profundo en el texto, que no se contenta con descifrar lo que dice. Una vez que desciframos las palabras que nos conozcamos, no nos vamos a contentar con eso, sino que se da la tarea de entender sus puntos de apoyo, descubrir posibles contraargumentos y mensajes implícitos. Entonces, aquí vamos a hacerlo, aparte de descifrar lo que dice el texto, también vamos a hacer contraargumentos y mensajes implícitos, o interpretar su contenido desde distintos puntos de vista. En pocas palabras, la lectura crítica vamos a dar nuestro punto de vista, si nos parece bien o mal, o por qué el personaje de ese texto está haciendo lo que hace. Una lectura crítica pone a prueba sus ideas y argumentos, poniendo en relación con un contexto. A través de este procedimiento de lectura se pueden construir textos y discursos independientes. Ofrecen un punto de vista interpretativo respecto a un libro o la obra de un autor. Entonces, muchachos, a la lectura crítica también se le conoce como lectura reflexiva. ¿Estamos? Aquí el lector va a criticar, analizar el texto que tiene enfrente y lo va a digerir el texto o no va a aceptar esto como una verdad absoluta. Entonces el lector aquí va a cuestionar si está bien o no lo que está pasando en el texto. El lector crítico va a hacer una evaluación, la relevancia de lo que está leyendo, contrasta la información con otra información. En pocas palabras, el lector busca otra información para ver si lo que está pasando ahí es verdad o no, y también lo compara con sus propias experiencias, y hasta puede llegar a pelearse con el texto por tener distintos puntos diferentes, distintos argumentos sobre un tema. Entonces, muchachos, eso es una lectura crítica. Aquí les he dejado un ejemplo. Lean por favor y contesten estas preguntas de aquí. ¿Cuál es la posición del autor con respecto a este texto? Y la pregunta es,
¿En qué se basa el autor para criticar, para hacer una crítica sobre este tipo de tema? Así que por favor, chicos, aquí les he dejado unas cuantas preguntas para que lo contesten, para que sepan qué es una lectura crítica. Y finalmente nos vamos a la lectura recreativa. Este tipo de lectura tiene como objetivo disfrutar el texto. También se le conoce como una lectura literaria, y es un tipo de lectura donde no hay reglas o técnicas. Cada persona podrá leer de manera que más le resulte conveniente. Objetivos. El proceso de este tipo de lectura es disfrutar lo que se lee. Se puede leer el tipo de texto que más le gusta al lector. Por ejemplo, una historieta, puede leer un cuento, una revista, un cómics, lo que más le llame la atención. Entonces, la lectura recreativa es la que predomina cuando se lee un libro por placer. No importa a qué velocidad se realice, ni cuánto tiempo nos tome completar la lectura. No interesa. Lo que interesa es que disfrutes, ya que lo primordial del lector es disfrutar la experiencia que nos ofrece ese libro. Si bien no es una regla general, la mayoría de veces, la lectura por placer está muy ligada a la literatura. Es un tipo de lectura que tiene dos beneficios de leer, como por ejemplo, mantener activo el cerebro, pero además fomenta la creatividad. Entonces, muchachos, te pregunto a ti, ¿qué tipo de lectura haces tú?